Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y mi invitado del día es Oscar Benini, director de Parlamentario. Hola Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar. En realidad, gracias por habernos recibido porque estamos acá en la redacción de Parlamentario, en un lugar histórico, un edificio de estos que salen en todos los libros y se filman las películas. Bueno, pero más que película es la que ustedes han realizado en todos estos años, 35 años del Parlamentario, ¿verdad? Exactamente. El próximo mes cumplimos 35 años en forma ininterrumpida. Un logro, digamos, siempre decimos que estamos orgullosos porque es un medio independiente. No estamos en la grieta, la famosa grieta, y hemos visto pasar, como sabrás, muchísimas cosas en todo lo que hace a nivel político, porque muchas figuras han salido, digamos, del Parlamento como presidente, ¿no? Bien. En eso estar ecléctico, equidistante, hoy el Parlamento, porque también hay una cuestión de cómo ha cambiado la cultura política. Ahora, con esta reflexión de cronista parlamentario, ¿cuánto ha cambiado el Parlamento y desde cuándo se comienza a registrar otro esquema de usos y costumbres? Y han pasado cosas, porque primero cambió el modo de comunicarse. Con esto, la tecnología nueva que estamos ahora inclusive utilizando, cambió radicalmente lo que es el Congreso. Yo creo que hubo un antes y un después. Yo creo que viene la modernización de los medios, incluso la forma de cómo expresarse en el Parlamento, y cuando termina el mandato Cristina. Ahí empieza el Parlamento de otra forma, incluso los componentes, o los elegidos por el pueblo, ya empieza a decaer. No existen más las figuras famosas tradicionales, que esos discursos tremendos como Antonio Cafiero, Polino, por darte ejemplo, de diferentes que daban esos discursos fenomenales. Hoy cambió. ¿Estamos hablando de este semestre, que hay una composición, o estamos hablando o de anterior a que llegara Alberto? De anterior a que llegara Alberto. Ajá. Empieza a decaer, por eso empieza a la decadencia, digamos, de las figuras. Nosotros pensábamos que con la reforma constitucional iba a componerse, va a haber figuras más importantes. Hubo un momento determinado donde había figuras. Ahora el Parlamento tiene, bueno, es la síntesis del país, ¿no? Yo creo que le falta materia prima de primer nivel. Falta gente de alto nivel político, pues se notan los debates. Ahora te voy a hacer una pregunta que, como periodistas de la calle y como ciudadanos, vimos en un momento algo muy curioso, que fue cuando aparecieron estos libracos gordos del DNU y de la ley ómnibus. Exacto. Transformar desde una minoría ínfima, tratar de hacer una revolución, un giro copernicano. Cuando eso aterrizó en la arena política, tanto el decreto como lo que es la ley ómnibus, la ex ley ómnibus, hoy ley base. ¿Cuál fue la percepción tuya a partir de tu experiencia como cronista parlamentario? Primero creo que era interesante, digamos, porque claro, como decías vos, un giro copernicano tremendo, tocaba un montón de lugares, o sea, o temas que por ahí eran tabú o estaban ahí guardados. No veía, yo creo que ahí comete el error el gobierno nacional de enviar el paquete enorme y no hacerlo más pequeño, más... De hecho se dieron cuenta, llevó mucho tiempo el debate, todo el verano prácticamente, se dieron cuenta que esos 680 artículos era imposible analizarlo, imposible. Es más, quedaron en 200 y pico, que tampoco fue analizado pormenorizadamente. De hecho, uno habla, yo te puedo asegurar, Daniel, que gran parte de los legisladores no conocen a la perfección el tema, muy pocos. Es más, debe haber, conto con mis manos, deben saber todos los artículos del paquete, tanto de la ley de base como el paquete fiscal, te puedo asegurar. Por eso estas cosas, que a medida que van viendo, van pidiendo cosas, modificaciones tras modificaciones. Me parece interesante lo que propuso el gobierno, pero el Parlamento hoy, al estar tan fragmentado, es difícil lograr. A ver, es un laburo, te digo, impresionante lo que tiene que hacer el oficialismo, un trabajo de orfebre. Estamos teniendo esta conversación en vísperas del tratamiento del Senado de la ley base, cuando esto vaya ahí al recinto.
¿Qué se puede esperar? Creo que en general van a tener el apoyo, va a estar en los 36, 37 votos. Es un poco el poroteo que hicimos nosotros. Creo que va a haber una aprobación. El tema viene en particular, seguramente ahí el oficialismo no va a lograr, digamos, por ejemplo, el tema de ganancias. Es uno de los temas de las facultades delegadas. Ahí los que votan en general a favor del gobierno, ahí seguramente van a votar en contra. O por ejemplo también no van a tener los números de aerolíneas argentinas. Es otro de los temas también, el correo. Ahí es un tema que habría que tener en cuenta, Daniel, porque si el gobierno, o sea, la labor parlamentaria define, ahora en estas horas que estamos haciendo la nota, va a tener la reunión y ahí van a acordar, digamos, que se va a tratar el dictamen de mayoría y minoría. Tres dictámenes hay. Uno del oficialismo, otro de la Unión por la Patria y otro de Martín Lustó. Siempre se trata primero el de mayoría, obviamente. La suerte, hasta ahora, en el poroteo, nosotros tenemos que la ley en general está asegurada. En particular, como te decía, puede perder en algunos artículos. Y la idea del oficialismo es que no pierdan por los 2/3, porque esto va a volver a diputados. Y al volver a diputados, si vos perdés por simple mayoría, o sea, el Senado tiene la facultad de ratificar o rectificar lo que se aprobó en el Senado. Por lo tanto, asegurarían, digamos, eso. Yo creo que esto va a dejar marcado tanto al oficialismo, fundamentalmente a UP, al sector de UP va a quedar marcado porque ahí va a haber diferencia de votos. Ellos dicen que tienen los 33 blindados, creo que no, van a llegar a 30, 30 y pico. No va a llegar a los 33 blindados porque yo creo que algunos se va a escapar, la tucumana, la senadora Sandra, y tal vez está viendo el de Catamarca, que puedo no, viste esos juegos que se hacen en el Parlamento, me ausento, esas variables que se dan siempre. ¿Y cómo se está dando el lobby parlamentario? Hay mucho mito alrededor del lobby. ¿Cuánto lobby hay y cómo se expresa, por dónde está transcurriendo hoy la posibilidad de terciar dentro del Parlamento, estructuras que ustedes estén viendo de alguna manera? Y yo creo que el lobby en este caso, en diputados hubo más lobby, porque te acordás del tema del famoso el señor Tabaco. Claro. ¿Entendés que repercutió nuevamente, que inclusive dividió aguas eso dividió aguas en el Parlamento, dividió aguas, fue transversal en el oficialismo, en la oposición y en los aliados, digamos, del oficialismo. En el Senado no tanto, porque el Senado está más bien tallando, el lobby se da a través de los gobernadores. Supongo que algunas empresas también estarán empujando algunos, viste, en el caso, pero yo creo que el lobby se dio más en diputados. Si vos vas al ámbito empresario, por ejemplo, sí, empresarial, claro, que nosotros del Club Minero seguimos bastante. Sí. Ahora todo el tiempo se está diciendo, bueno, hay que trabajar sobre las provincias, hay que trabajar sobre los gobernadores. En este semestre que ha transcurrido, se vio primero como cierto desasosiego, ¿cierto? Por el tema de que se había cortado el grifo. Bueno, ahora hay como otro juego que es el tema de abrir y devolver la obra pública, bueno, por ahí sin fondos, bueno, cosas extrañas. ¿Cómo es la situación hoy de los legisladores? Están es diferente diferentes que senadores, ¿verdad? Totalmente, y te cuento más, y hay senadores que no tienen jefe político. O por ejemplo, por ejemplo, los chaqueños no tienen jefe político porque no son gobierno. Y además los actuales gobernadores tampoco tienen peso propio sobre sus senadores. A ver, te doy un ejemplo, Catamarca. Catamarca tiene un gobernador que quiere a toda costa el RIGI que se apruebe sin ningún problema, y sin embargo tiene 2 senadores que no le responden. Lucía. Y nada. Claro. O sea, está jugando, bueno, Tucumán pasa lo mismo. Tucumán, Jaldo, y automáticamente sus diputados alineados votaron a favor con el gobierno, en el Senado no. El Senado está haciendo, imagínate, lo tenés a Mansur ahí. Enemigo, antes aliado de Jaldo, ahora enemigo en el territorio tucumano. Ahí está la senadora que está en el medio, que no sabe, ante la de Mansur, ahora su marido es intendente de un municipio de Tucumán. Claro.
y juega además con el gobernador. Se da esas particularidades, pasa en casi todas las provincias está pasando eso. Tu experiencia, Sí. porque no es la primera vez que el sistema político aparentemente se dinamita, ¿no? La imagen esa del hormiguero pateado, y después, bueno, se vuelve a realinear, y de alguna manera siempre se dice, bueno, después esto viene el peronismo unificado, ¿verdad? ¿Qué puede venir acá como distintos? Porque estamos ante un esquema donde lo que prevalece ha sido una pérdida de timón y de falta de muñeca, labor, tenacidad parlamentaria por parte del gobierno. Si tuviéramos que decir, para lo que viene hasta las próximas elecciones intermedias en el país, ¿qué se puede esperar que puede pasar en el Parlamento? Creo que va a haber un realineamiento, como siempre va a depender de la economía, ¿no? Cómo funciona la economía. Está todo, como decías vos, dinamitado. Tanto Unión por la Patria, que es el peronismo, tiene 3 sectores, el radicalismo tiene 2 sectores claramente, el PRO también, el oficialismo tiene sus internas. Yo creo que va a depender mucho cómo camine el gobierno, si la ley de bases le sirve fundamentalmente, o sea, recupera, digamos, el protagonismo a nivel político. Caso contrario, bueno, yo lo que veo es el próximo tema a tratarse, lo más importante va a ser el presupuesto nacional. Ahí el gobierno tiene que demostrar claramente qué proyecto de país quiere y cómo se va a alinear toda la oposición y el oficialismo con sus aliados. ¿Cómo van a jugar? Porque es el proyecto más importante, en septiembre es eso, ya no más. Se supone que el gobierno tiene que marcar el rumbo que quiere ya en el plano económico y lo que quiere el país futuro. Y ahí vamos a ver, de hecho los legisladores plantean, y algunos ya están pensando que va a ser la ley, uno de los proyectos que después de la ley de base que va a tener muchísima discusión. Porque todo lo que no entra ahora es probable que en el presupuesto te empiezan a entrar cosas ahí. Y ahí va a ser, digamos, el quiebre definitivo, cómo juega cada uno. Claro, en medio de estos tembladerales, lo que estamos viendo también los periodistas es algunas desprolijidades. ¿Esta labor parlamentaria está más sucia, más desprolija, más ensuciada que otras? ¿O esto ya es un proceso que se viene viendo? No, yo creo que se da esto por la falta de experiencia de los propios legisladores oficialistas. Es notorio eso. Eso se vio, nosotros los periodistas que años que estamos cubriendo todo esto, nos dimos cuenta del poder, no tienen poder de negociación, no saben nada de política. Y estamos en la casa de la política, la casa de donde se analiza todo. Y imagínate con figuras con trayectoria, que conocen todo el andamiaje legislativo, viene por decirlo entre comillas, novato, y que no sabe negociar, porque vos sos minoría, la verdad que tenés que negociar enormemente. Para mí, yo digo, siempre hay una cosa figurativa en el plano futbolístico, en el caso del Senado, tiene 7 senadores. Si vos con 7 senadores lograste por lo menos sacar en porcentaje un 51 contra el 49%, sos independiente cuando le ganó a Talleres de Córdoba con 9 jugadores. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque el Parlamento es complicado si no tenés mayoría y no le fue bien, digamos, Macri tuvo problemas también. A Cristina también en su momento, cuando se juntaron el famoso Grupo A, ¿te acordás? Sí, claro. Y bueno, no es fácil cuando hay un sector determinado ya que se opone ante, ya sabe que no va a tratar, te va a aprobar nunca, que es mayoría, tiene 97 diputados y 33 en el Senado. Es difícil también así. Y 2 líderes nuevos. Exacto. ¿Ustedes cómo los observan? Comencemos por diputados, por Martín Menem. Martín Menem es un hombre que nos sorprendió cómo está mejorando. Yo te puedo asegurar que en las primeras sesiones si no estaba Pichetto y compañía, estaba naufragando. Cuando le dijeron, señor presidente, le dijeron una anécdota, ¿no? En la famosa sesión, cuando yo le propongo un cuarto intermedio, porque si no va a seguir perdiendo las votaciones. Fueron a un cuarto intermedio, porque veía que se venía la debacle, y fueron a un cuarto intermedio. Eso fue lo primero. Ahora aprendió. Yo lo veo a Victoria Villarroel mucho más pragmática, más racional y con más diálogo.
De hecho, con estos 7 senadores que tenían, logró la mayoría de las comisiones, las presidencias de las comisiones, y logró conformar las autoridades de la Cámara con 7. Eso es más, hablando con los propios senadores de la oposición, te dicen que es bastante... busca consenso permanentemente, no va al choque. Bien. No va al choque. Ahora, ¿hay alguna percepción de cambio con respecto a lo que ha sido el cambio en la figura del jefe de gabinete? Digamos, lo de Franco, ¿cuánto es de prensa y cuánto es realmente de que haya una actividad proactiva allí en el Parlamento? Primero, a Pose no lo conocía, nunca habló, vino el primer día cuando, bueno, fue el día, un día antes de su renuncia, no se conocía la voz, siempre había pedido que viniera y bueno, no vino. Franco tiene, bueno, él viene de la política, él estaba con Cavallo, conoce a varios de sus... Es un animal político. Es un animal político y además muy tranquilo. En su momento no tenía todo el aval del presidente, no le daba, viste, esa historia, no le dio todo el hilo, digamos. Ahora que tiene más libertad y tiene poder de diálogo y habla y entiende el pedido, de hecho cambió radicalmente. Yo creo que fue muy bien visto su llegada como jefe de gabinete y de hecho cuando estuvo también acá exponiendo, cuando se trató la ley de bases en el diputado, él vino. Y fue muy convincente, es convincente y es respetado y para muchos, los que lo criticaban, es bienvenido, cambió radicalmente el trato. Ahora, el tema de la planta y todo esto que ha ido apareciendo ahora, bueno, del biométrico, de todo esto, ¿cuánto pesa en el andar? ¿Puede haber de repente temas sindicales que vayan a complicar el andar legislativo o eso es algo que está muy acotado, está muy lejos de suceder? Sí, no creo que pase porque los gremios saben, el gremio más importante es APL, de Próspero, después lo demás tenés a UPCN y ATE, que son menores. Ellos saben que entraron muchos, la planta efectiva, no, la planta permanente creo no va a tener conflicto, el tema es la planta transitoria, que fue digamos, sumando esa capa, viste, que cada legislador que se va deja siempre una población, y bueno, y de hecho hubo ya una depuración, ya lo hizo inclusive el propio Macri cuando fue gobierno, también lo hizo Cristina, también lo hicieron, pero fue una superpoblación. Parlamentario sigue Congreso Nacional en sus 2 cámaras y sigue la legislatura bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es hoy la diferencia de cultura política si tuviéramos que hacer una sinopsis de los otros 2 distritos? La provincia de Buenos Aires siempre es oscura, siempre. La provincia es inentendible, siendo después del Congreso de las Naciones la legislatura más importante, siempre tiene problemas. Bueno, a la luz está lo que pasó, lo que pasa. Los chocolates, todo. Y la ciudad de Buenos Aires funciona, creo que es muy moderna, adelantada en muchos de los proyectos, con leyes inclusive. Es más transparente y funciona bastante bien. Con todo, inclusive en la época de la pandemia funcionó muy bien. Una de las legislaturas funcionó muy bien. Las otras legislaturas también lo cubrimos, sí, del país. Pero en la pandemia se hizo bastante la plancha, ¿no? Sí, se hizo bastante. Acá funcionó, demoró un poquito, Massa aprovechó, porque Massa ya pensaba ser candidato en ese entonces, era presidente de la Cámara, se hizo, bueno, todo por Zoom y por toda la parafernalia esa. Cristina también hizo, pero la provincia de Buenos Aires, Daniel, fue, te digo, no sé, tiene esa particularidad desde hace muchos años. Pasan los hombres, el color político de Naciones y no funciona bien. Ahora, ya para ir terminando, el fenómeno Milei parlamentario, ¿lo sorprendió de alguna manera? Nos sorprendió porque nosotros lo veníamos siguiendo, él no presentó ni un solo proyecto, fue confirmante de 2, no habló casi nunca, ahora habló 2 o 3, nos hacemos ese seguimiento,
estaban sentaditos los dos en el binomio presidencial. De hecho, ha votado, por ejemplo, Ganancias, la posición nos sorprendió, veíamos en las encuestas todo, pero suponíamos que eso, en el primer momento decíamos de que era alimentado por los determinados medios de comunicación. Después no entendíamos, claro, cambió la política, evidentemente, cambió claramente, con el celular en la mano y con todo ese tipo de cosas, hizo toda una campaña donde no llegaba el PRO, que es el sector, digamos, más desprotegido, más conurbano, a los jóvenes, que el PRO tampoco llegaba, Patricia no levantaban perímetro, y le ganó al justicialismo, al peronismo, en su propio terreno. No lo podíamos creer. Yo me acuerdo que el masismo nos decía a nosotros que ellos tenían que ganaban más a Milei, y nosotros decíamos que imposible de perder Juntos por el Cambio. Ahora, pero habida cuenta de que ya esto pasó y que pasó de candidato a gobernante, este gobierno, ¿cuál es la percepción que hay desde el Parlamento? ¿Hay una mirada crítica con respecto a ciertas subejecuciones de la realidad? Totalmente. De hecho, ahora es preocupante. Ahora empezó con más furor ese tema, por ejemplo, de la no gestión. De la no gestión. Primero el rechazo hacia la política. Y él se tuvo que... Bueno, convengamos que hay 40 o 50% de los componentes de las dos cámaras rechazan automáticamente a este gobierno. Esto es clarísimo. Algunos aliados también que juegan de aliados, qué sé yo, en el caso de los socialistas, o en el caso que ya votan directamente en contra, la coalición cívica, algunas veces sí, otras veces no. Por eso digo, ellos dicen que van a tener, primero es un error que dice que van a tener mayoría o van a llegar cerca de mayoría, imposible en el Senado. Siempre tienen que pasar dos elecciones para que llegue a eso, porque son tercios que se eligen, tienen 7. Y les tienen que ir muy bien. Por eso, económicamente. La realidad. Habría que ver qué hace el PRO, que es el que vota casi en forma conjunta. Pero los demás aliados son punto a punto, artículo por artículo, proyecto por proyecto. Oscar Benigni, director del Parlamentario, nos ha quedado un montón para hablar, bueno, además de cómo van los medios, cuánta gente lee, exacto, a quién escucha, para quién escribir, bueno, ya habrán otras charlas, así un gusto, bueno, y yo siempre muy agradecido porque las letras de este cronista, de quien habla, muchas veces son recogidas. Muy bienvenida además, nos gusta mucho, y la verdad que sí. Para mí es un placer, Daniel, también estar con vos y siempre estamos para esto, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. Gracias.